Bueno, el presidente de México esta mañana reconoció que él escribió, junto a algunos de sus colaboradores, la respuesta del gobierno de México al Parlamento Europeo, en particular a la resolución de la que le informé el día de ayer y que fue aprobada el jueves sobre el asesinato de periodistas en México y en el que se menciona la retórica de abuso y estigmatización de las autoridades, incluyendo él, el presidente, que genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes. Eso decía, por supuesto, esta resolución del Parlamento Europeo. Y esto dijo el presidente sobre la respuesta en la carta esta mañana. Hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. ¿Usted redactó este texto? En el viaje, con Jesús y otros compañeros. Y solo sobre el reclamo del Parlamento, ¿tienen ustedes registrados 5 asesinatos, no son 7? Sí, 5. 5. En total son 7 agresiones y 5 asesinatos. Okay, y de los 5 también, ya lo dije, pero vuelvo a subrayar, en 4 casos hay 17 detenidos. Bueno, así rebatió los señalamientos del Parlamento Europeo que calificaron a México como el país más peligroso y mortífero del mundo para los periodistas fuera de las zonas de guerra. La resolución de los eurodiputados señala que se mantiene un 95% de impunidad en estos crímenes. El presidente, como ya escuchábamos, dice que son 7 agresiones, 5 asesinatos y que solo en uno de estos casos no hay detenidos. En su carta de respuesta, además, el gobierno de México le pidió a los legisladores europeos no sumarse, y lo voy a citar, como borregos a la estrategia que calificó de reaccionaria y golpista de los grupos que se oponen a su administración. Señaló que el Estado no viola los derechos humanos y les urgió informarse antes de emitir su voto y les pidió dejar atrás, dice el documento, su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Bueno, pues esas son las palabras de esta carta, y desde la tarde que se conoció ha habido un sinnúmero de reacciones en el entendido de que se usaron términos fuertes: borregos, injerencistas, hipócritas, etcétera. Vamos a hablar del tema con Alfonso Zárate, analista político. ¿Cómo estás, Alfonso? Reconoció el presidente que él respondió a ese pronunciamiento de un órgano que es legislativo, europeo, continental, y prácticamente lo reconoce que lo responde a título casi personal, pero él representa a México y no pasó siquiera por las instancias que, digamos, sería obligado para que revisaran su carta. ¿Qué te revela a ti este hecho? Buenas tardes, Gaby. Mira, yo creo que no hay precedentes de un comunicado del gobierno mexicano con ese tono majadero, pendenciero y con ese contenido. ¿Qué lecturas hacer del comunicado? Yo propongo 5. En primer lugar, advertir que el texto refleja furia, frustración y un deseo de escalar las tensiones con Europa. López Obrador acusa a los diputados efectivamente de sumarse a una estrategia reaccionaria y golpista de quienes se oponen a la Cuarta Transformación. Una segunda lectura muestra que al presidente no le importan las relaciones con la Unión Europea, tampoco el comercio ni las inversiones. De hecho, le irritan, sobre todo las españolas. Por eso no hace mucho habló de poner la relación en pausa. En tercer lugar, creo que el comunicado confirma su apartamiento de la realidad. Es decir, es un presidente que ha dicho tantas veces que México vive un momento estelar en su historia y que se equipara a los grandes héroes de la patria, a Hidalgo, a Juárez, a Madero. Muestra, en mi opinión, un trastorno mental que se llama megalomanía. Y hay que advertir, Gaby, que uno de los riesgos mayores de un país es la fragilidad en la salud del presidente, no solo física, también mental. Y hoy lo que tenemos es un país gobernado por un hombre con enormes poderes, con pocos equilibrios y con un delirio de grandeza que le impide escuchar otras voces. Una cuarta lectura es que en materia diplomática, sí, Gaby, una cuarta lectura es que en materia diplomática Marcelo Ebrard es un florero, el eficaz apagafuegos, el secretario multiusos es nulificado.
que nadie tenga dudas, dice el presidente, de que la política exterior se maneja en Palacio Nacional. Y entonces la condición para que Ebrard pueda aspirar a la candidatura presidencial es tolerar ese ninguneo, ese maltrato, doblarse ante la ignominia. Me parece un costo muy alto en espera de que el gran dedo del Señor lo señale. Y finalmente, que México aparece a los ojos del mundo con un gobierno impredecible, con un gobierno capaz de cambiar las reglas a capricho, en el que no se puede confiar porque el presidente convierte ocurrencias en políticas públicas. Preguntarte de lo que me has dicho entonces, que concluimos que no conoce el presidente cómo funciona la institucionalidad, o que sí le conoce, pero no le importa, y en ambos casos ninguna es una buena respuesta. Ninguna, Gaby. Y hay que recordar desde sus tiempos de candidato aquella expresión de al diablo con las instituciones, y recordar también que varias veces a lo largo de su mandato de más de 3 años ha dicho que cuando está en conflicto el sistema jurídico o la política o la justicia, como él la entiende, hay que prevalecer la justicia. Así que, digamos, estamos ante un presidente que nos ha dicho muchas veces que la mejor política exterior es la política interior, y lamentablemente tiene una visión muy aldeana del mundo y muy retrógrada. Así que esto que es la respuesta del presidente a la resolución del Parlamento, me parece que es un ejemplo de antología que lastima mucho el prestigio del país, particularmente un país que ha destacado por una diplomacia de alta calidad y de alto profesionalismo. Alfonso, en el minuto que me queda, preguntarte, dijo el presidente que la escribió esta respuesta junto con el jefe de comunicación de la presidencia. Preguntarte sí, el papel que tiene él y el hecho de que el presidente, exacto, y el hecho de que el presidente no se rodeó de alguien que le dijera el cómo escribir un texto en, si quieres, los más duros términos para, de alguna manera hacer lo mismo que diste este mensaje sin cruzar estas líneas por las que pasó el presidente a lo largo del texto. Yo creo, Gaby, que está pendiente explorar un muy buen análisis político respecto a ese personaje que es el vocero, que parece un personaje oscuro, pero que tiene una influencia extraordinaria sobre el presidente. Basta decir que es con él con el que dialoga todos los días, con el que prepara las mañaneras, y es el equipo de Jesús Ramírez el que le acerca informaciones, videos, grabaciones de todos los que el presidente señala en sus sesiones mañaneras. Así que, en efecto, me parece muy preocupante que el presidente desprecie la institucionalidad, que no recurra a los diplomáticos experimentados de la Cancillería, sino que se apoye en este personaje, digo yo, gris, oscuro, pero con un enorme poder, que es Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial. Gracias por todos estos conceptos, Alfonso. Un abrazo. Otro para ti, Gaby. Buena tarde.